Bueno, tenemos muchísimos temas para conversar con nuestro siguiente invitado, Jaime Rabinet, entre otros cargos, exalcalde de Santiago, exministro, 2 veces ministro de Defensa, de hecho, en distintos gobiernos. Nos acompaña aquí Jaime Rabinet. Muy buenas noches, gracias por Hola, Daniel, muchas gracias por invitarme. Partamos con temas de actualidad. ¿Hay pactos de silencio en las Fuerzas Armadas? Yo creo que no lo hay. Creo que efectivamente, en términos institucionales, hubo un cambio muy importante después de la restauración democrática y de que hubo distintos comandantes y jefes al general Pinochet. Particularmente, yo creo que Chile puede estar orgulloso, no obstante haber juicios pendientes y problemas, en la forma como ha abordado este tema. De hecho, el modelo de la Comisión Rettig sirvió para Sudáfrica, para Brasil. La Comisión Wallich sobre la tortura del presidente Frei Ruiz-Tagle, el presidente Lago, ha sido un ejemplo que no imitado en otros países que han tenido dictaduras tan largas o crueles como la nuestra. Entonces yo creo que efectivamente no hay, al menos en mi experiencia y conocimiento, pactos de silencio en las Fuerzas Armadas en términos institucionales. Pero cuando se ve, o lo que cuentan los exconscriptos que han hablado, es que aquí se diseñó en un primer momento una operación en la cual les dijeron qué es lo que tenían que decir, cómo hacer las declaraciones, los instruyen a hacer cosas. Y luego se les contrata, se les mantiene dentro del ejército, se les dan incentivos, se les amenaza también durante largos años. ¿Eso no habla de la persistencia en el tiempo de una operación de encubrimiento dentro del ejército? No estoy en condición de dar un juicio definitivo. Sin embargo, lo que sí me gustaría que recordemos, Daniel, que esto pasó hace 30 años atrás y que dicho encubrimiento y dicho pacto y dichas instrucciones fueron dadas bajo el gobierno del general Pinochet. Por supuesto, lo que uno se pregunta es si eso no persiste luego hasta nuestros días. Efectivamente, yo he tenido contacto con distintos comandantes en jefe en mis distintos periodos y puedo acreditar que ha habido actitudes nobles, por ejemplo, como la del general Cheire en diciembre del 2004, cuando en un seminario con Ricardo Núñez, senador de entonces, el actual ministro de Interior, diputado Jorge Burgos, plantea el nunca más, pide excusas al país por el rol institucional del ejército en violación de derechos humanos. Realmente, a mí me tocó responder oficios de miembros de la Corte Suprema y de apelaciones, fundamentalmente, ministros en visita, y investigar si había documentos o pactos dentro del ejército de las ramas. Me imagino que mi antecesora, Michelle Bachelet, que estuvo más largo que yo y conoció mucho al general Cheire como ministra de Defensa, puede acreditar lo mismo. O sea, aquí no podemos afirmar que hay una política institucional. Lo que sí, Daniel, puede haber es el miedo a confesar. Porque si uno confiesa y se desnuda, y seguramente el remordimiento de conciencia de ellos debe ser muy grande, no hay ningún tipo de atenuante o ningún tipo de garantía. Normalmente, cuando uno quiere confesión, cuando quiere de alguna manera que se sincere, hay una contrapartida de tipo judicial que en Chile no se ha establecido. En una institución tan vertical, tan jerárquica y donde además la información se anota, se mantiene en el tiempo, como son las instituciones armadas por su propia naturaleza, ¿es creíble que ellas no tengan más información que la que han entregado? Le quiero reiterar mi experiencia personal. Yo fui requerido por ministros de la Corte de Apelaciones, busqué, llamé, conversé, y no encontramos absolutamente nada en términos de documentación ni antecedentes. Yo creo que sí hay mucha vivencia personal, particularmente personal en retiro. Y quiero recordar cómo el general Cheire, haciendo un llamado al personal en retiro, llamó a colaborar en términos de esclarecer la verdad y la justicia. Y lo que hizo la Comisión Wallich en el caso de los torturados fue un paso muy grande y muy importante para dar reparo a gente que sufrió mucho. ¿Cómo se entiende que personas que están cuestionadas por temas de derechos humanos, estamos hablando del caso, por ejemplo, de Castañer, que está sindicado como un participante activo en el caso Quemados, se mantengan en el ejército, asciendan, luego pasan a retiro y son contratados por el ejército? ¿No hay una política ahí de mantenerlos cerca? A ver, es que hay problemas de tiempo. O sea, las resoluciones encargatorias de reo o acusaciones son bastante posteriores a la carrera en servicio activo de ese oficial. Claro, pero había antecedentes que uno entiende que tiene que haber tenido la institución. ¿Qué quiere que le diga? Normalmente, en los grados superiores, que es cuando definen los ascensos las autoridades políticas, hay una revisión importante de los antecedentes de la carrera de cada uno. Y quiero decirle que mientras no hay condena, mientras no hay un proceso formal, es muy habitual
que ex oficiales del Ejército, de la Marina o de la Aviación sean recontratados para cumplir determinadas funciones administrativas o técnicas que son necesarias. Entonces, mientras no hay una acusación, mientras no hay una encargatoria de reo o de inculpado, normalmente, no solo en las Fuerzas Armadas, sino en la administración pública, la persona sigue en su cargo. ¿Estaría de acuerdo con degradar a los militares que sean condenados por abusos a los derechos humanos? Fíjese, no lo creo. Yo creo que la condena es importante. Va a llegar un momento determinado, y lo he planteado siempre, que hay que buscar una solución y un punto final. No es posible seguir después de 40 y tantos años con juicios y actividades que se van prolongando en el tiempo en forma indebida y que la persona queda en una suerte de limbo muy complicado. Yo siento que una de las instituciones fundamentales de la paz social es la verdad, es la justicia, pero también la prescripción. La prescripción a quienes estudiamos Derecho, que es que el tiempo lo cura todo, tiene que llegar en algún minuto. Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo de verdad, de justicia ejemplar como se ha hecho en Chile. Queda mucho más todavía por ver. Me parece perfectamente legítimo que Carmen Gloria Quintana se querelle contra los conscriptos que hoy día aparecen como responsables basados en una confesión. Sin embargo, quiero decirle que esos conscriptos tuvieron 30 años sin cargos formales hasta ahora. Entonces, ¿cómo pudieron haber sido afectados en su carrera militar si no había cargos? La doctrina de los tribunales hoy en Chile es que los crímenes de lesa humanidad son inamnistiables e imprescriptibles. ¿Usted cree que esa doctrina debería cambiarse? Mire, es un tratado internacional, Chile adhirió a ello y es lo vigente. Sin embargo, siento que en esto en materia internacional, incluso ha habido encontrado criminales nazis después de 50 años y están siendo juzgados en Alemania. Yo creo que en general, le diría, en algún momento el derecho, como nos enseñaron el viejo derecho romano, que el tiempo todo lo cura. O sea, de alguna manera hay que establecer ciertas condiciones y reglas para que al menos los procesos se agilicen, de manera de que los acusados sean condenados o sean declarados inocentes. Pero este alargamiento de los procesos es muy perjudicial. Cuando usted habla de punto final, concretamente, ¿se refiere a poner una fecha a partir de la cual deberían cerrar todos los procesos vinculados a derechos humanos? A mí me gustó mucho un proyecto que hubo en el Parlamento en la década del 90, que acotaban plazos para los jueces para que investigaran y dictaran sentencia. Si esos proyectos hubieran fructificado, en muchos casos no habría habido justicia. No, porque esos son los procesos vigentes. ¿Me explico? O sea, usted tiene un plazo para iniciar un nuevo juicio si surgen antecedentes, pero lo que no puede ser es que estos procesos se alarguen por décadas. Pero hay casos como, por ejemplo, este caso en el cual la información no estaba. Si se dictara un punto final, en este caso, una vez que apareciera la información, es que no habría posibilidad no de justicia. estamos hablando de punto final, estamos hablando de que los juicios tengan una duración máxima, de manera que puedan aclararse y fallarse. Pero cuando usted dice punto final, ¿es poner una fecha? O sea, ¿es poner una fecha desde la cual no se puedan abrir nuevos juicios? No, yo creo que en eso estamos obligados por un tratado internacional y hay que cumplirlo. Pero sí que si usted me pregunta si me gusta o no me gusta ese tratado, yo creo en general, más allá del caso chileno, que en la estabilidad del derecho, de las reglas, hay un momento en que hay que acudir a la prescripción. Aunque sea el caso de derechos humanos. Creo que sí. Esa es mi visión personal. Sin embargo, reconozco que hay un tratado internacional y debe cumplirse. Usted me estaba preguntando mi opinión personal. Sí, claro, por supuesto, es su opinión personal y por eso quiero entenderla exactamente a qué se refiere. Sobre todo cuando hay información que todavía no se conoce, hay casos que todavía no se han abierto. En su opinión personal. Está bien, pero con lo mismo podríamos seguir persiguiendo el crimen de Caín a Abel, ¿no es cierto? Y recordando la historia, o quién mató, o perseguir a los culpables del asesinato de Julio César. O sea, llega un minuto determinado en que en términos del bien de la sociedad es importante poner paz y tranquilidad. Y mi preocupación no es tanto, le reitero, que Carmen Gloria se querelle con los soldados que le prendieron fuego, los conscriptos eventualmente le prendieron fuego, que lo determinará la justicia. Me parece plenamente legítimo, pero lo que no puede ser es que los juicios duren 10, 15, 20 años, no haya sentencia y la gente procesada quede en una suerte de limbo. ¿Ayuda a la paz social, a esa paz y tranquilidad, el hecho de poner un punto final? Yo creo que en la experiencia que hemos tenido de verdad y justicia,
lo escuchaba a usted hace un minuto atrás, hablando del estado de salud del general Contreras. ¿Qué países del mundo tienen preso desde hace 20 años al responsable mayor de la violación de derechos humanos? En eso hemos sido, muchas veces nos quedamos con la parte vacía del vaso y no lo que hemos avanzado. Yo creo que en materia de derechos humanos ha habido en Chile una justicia que opera y una voluntad de los gobiernos sucesivos por dar la verdad y hacer justicia. ¿Le parece que todos los militares que están condenados deben cumplir hasta el final sus sentencias? ¿Así significa que mueren en prisión? Yo soy partidario en general que pasado a cierta edad la gente debería cumplir la condena en su casa. En este caso y en los criminales comunes. ¿En el caso de Manuel Contreras debería aplicarse eso? Bueno, de hecho, para serle franco, lo está cumpliendo desde hace bastante tiempo en el hospital militar, o sea, está en una condición crítica y entiendo que hace varios años que ya está prácticamente en el hospital militar. ¿Pero Manuel Contreras debería ser formalmente sacado de la cárcel y llevado a su domicilio u otro lugar? Bueno, le voy a dar una regla de tipo general, pues las leyes se hacen para todo. Mi opinión, las personas sobre 70 o 75 años, hay que decir 80, lo lógico es que cumplan su condena en su domicilio. Se lo pregunto porque gran parte de los militares de alta graduación condenados que están en Punta Peuco, por ejemplo, son personas de una edad relativamente avanzada. Perdón, las reglas son parejas y debería ser para todos. ¿Reglas parejas también en casos de violaciones a los derechos humanos, que evidentemente tienen una connotación distinta, aplican tratados distintos? Yo creo que debería ser para todos. ¿Cómo ha visto la reacción de la presidenta Bachelet en este caso? No la he escuchado, no lo sé. ¿Le parece que debería decir algo más potente o que debería tener un liderazgo en este tema? Ella ha actuado en forma definida, con su conocimiento del mundo de la defensa. Creo que todos los presidentes de la República, incluso el presidente Piñera, han sido muy diligentes en esta materia. O sea, estoy señalando a Piñera porque mantuvo una continuidad de los presidentes de Chile. Entonces no me queda sino decir que este es un tema de la justicia. Sí me preocupa que, por ejemplo, se llame al ejército a decir o a revelar documentos. Y particularmente lo digo un amigo mío que ha sido ministro de Defensa y hoy día ministro de Interior. O sea, quien como ministro de Defensa no puede actuar frente al ejército, ¿qué lo va a hacer como ministro de Interior? O sea, yo siento, para serle franco, que el ejército ha dado los pasos, al igual que el resto de las Fuerzas Armadas, para realmente hacer verdad y colaborar. Y más importante que eso, incorporar como doctrina y como teoría de cada uno de sus integrantes el tema de los derechos humanos. Han prometido y pedido excusas al país, han dicho nunca más, nunca jamás violaciones de derechos humanos. O sea, yo creo que hay pasos que son extraordinariamente positivos. Y respecto a los casos individuales, dijimos que la justicia actúe. Eso es lo correcto. ¿No le queda nada más a las Fuerzas Armadas que hacer en términos de gestos, de entrega de información o de símbolos para cerrar definitivamente los capítulos del pasado? Yo creo que se ha hecho mucho. Siempre hay espacio para más, obvio. Así es la vida. Se lo pregunto porque, por ejemplo, hasta el año pasado había una medalla Augusto Pinochet que entregaba el ejército, sí, un submarino de la Armada Almirante Merino. Hoy todavía hay una estatua del Almirante Merino en la Escuela Naval. Está bien, pero deje que el tiempo vaya transcurriendo y esas cosas se han ido corrigiendo. Lo más importante, más que los símbolos, son los hechos, las actuaciones. Y hoy día tenemos Fuerzas Armadas que son un ejemplo en materia de derechos humanos, de acatamiento a la democracia y al poder civil. Yo creo que son pasos extraordinariamente positivos. La presidenta Bachelet, si tuviera dudas del general Oviedo o de cualquier subcomandante en jefe, tiene la facultad de removerlo. ¿Diría usted que ha habido un repudio claro y explícito de las Fuerzas Armadas a las violaciones de los derechos humanos? Sí, claro, me atrevo a decir. Particularmente quiero citar ese taller en la aula magna de la Escuela Militar del 7 de diciembre del 2004, que yo creo que marcó un antes y un después, especialmente en el ejército, que fue el que estaba más involucrado en el tema. Usted se refería a Jorge Burgos, cuando hablaba de su sí. amigo, actual ministro del Interior, exministro de Defensa. Él hoy dijo, le pidió al ejército, no solo diga que no se amparan pactos de silencio, sino que se agregue un llamado a contar la verdad. Eso lo hizo Cheire hace varios años atrás. Entonces me parece que es obvio, no le veo mayor problema. Pero más que los llamados, yo autoridad, ejerzo mi autoridad, pues soy ministro de Defensa, yo pido que me den los datos, me den la información. Yo lo hice y la información que me dieron y que por mi intermedio fueron a los jueces era la que me proporcionaron. Pero no le fue muy bien, ¿o sí? ¿Usted cree que le proporcionó información importante? Yo creo que hubo colaboración
y se dio lo que existía. No se puede dar lo que no existe, porque habría que ser muy idiota, ¿no es cierto?, para guardar un procedimiento de todas las violaciones de los derechos humanos en los archivos de la caja fuerte del comandante en jefe. O sea, probablemente quienes violaron los derechos humanos se protegieron para que no se pudiera llegar a ellos. Y esa es la realidad. Entonces, realmente estas peticiones, cuando han pasado 10 años, están un poco de más, porque yo siento que ha habido una actitud de colaboración en esta materia muy importante. Cuando, por ejemplo, todavía no se conoce el paradero final de muchas personas que fueron asesinadas y hechas desaparecer en Chile, ¿no hay nada más que se puede hacer como Estado para intentar llegar a esa verdad? Siempre hay más, Daniel, pero le quiero reiterar, han habido 4 gobiernos de la Concertación, 1 de Sebastián Piñera, 1 de la nueva mayoría. Los presidentes y los ministros de Defensa han buscado los antecedentes. Los comandantes en jefe, al menos en mi periodo, y me imagino el periodo de Michelle Bachelet como ministra de Defensa, han colaborado y han hecho lo posible. Pero esa información no está. Yo quiero que se ponga en el lugar. Si usted cometió delitos atroces, ¿va a dejar la huella? No sé qué haría usted. Si son parte de una institución jerárquica subordinada, uno entiende pero si que la los que mandaban, lado, ¿no? Perdón, un momento. Pero los que mandaban en esa época no son los que han mandado en democracia, pues. Entonces, ¿usted cree que Pinochet o sus generales no quemaron, escondieron y guardaron todo eso para que no fueran justamente procesados después? ¿Cómo que darle la mano al general Oviedo o al general Fuentealba o al general Cheire sobre esta materia? ¿Esa información solamente la tienen quienes fueron altos jerarcas durante la dictadura, cree usted? Yo me atrevería a decir que sí, porque ha habido comandantes en jefe que han tenido, que se la han jugado por cambiar la imagen y por introducir el concepto formativo de derechos humanos como un ramo importante, como una materia que orienta a las instituciones, y esto ha dado su fruto. Pero les vuelvo a reiterar, me imagino, por el sentido común, el público que nos está escuchando, ¿quién va a dejar anotado todos los crímenes que ha cometido, cómo los cometió, a dónde tiraron en el mar a los desaparecidos cuyos cuerpos no se han encontrado? Es doloroso, pero lamentablemente no va a ser fácil que lo encuentren. Por eso mismo es importante que siga investigándose y siga buscándose, y de repente aparecerá un testimonio que abrirá una nueva arista judicial para tratarlo. Pero le reitero, yo siento que Chile, y muy particularmente en esta materia, debería sentirse orgulloso de lo que hemos avanzado. Que hay mucha gente todavía que sufre el dolor, verdad. Y lo otro importante, Daniel, es que yo como sociedad tenemos que ser muy cuidadosos de buscar la verdad y la justicia, pero no la venganza, no la revancha. Y en eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Y usted cree que alguien está buscando la venganza o la revancha? A veces yo leo declaraciones de diputados y de otros dirigentes políticos que me parecen más movidos por la revancha que por la justicia. ¿Cómo quiénes? Déjelo ahí. Jaime Rabinet, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Gracias. Buenas noches.